¿Cómo estás, Paulo? ¿Cómo estás, Nidia? Hola. Buenas tardes. Hola, Nidia. Bienvenido. Hola, un gusto. Hola, Paulo, Patricio. Bueno, voy a hacer lo formal, que es presentarlo formalmente a quienes nos están viendo hoy día. Y bueno, Nidia Palma, ex ministra, ex directora de la DIVAM, fundacional, parte de los fondos de cultura, del Fondar, ¿no? Una mujer de la cultura, obviamente, del patrimonio, y que ha sido tremendamente importante también en la gestación de la institucionalidad cultural en Chile, en el desarrollo de la gestión, en el desarrollo de las políticas culturales. Paulo Slachewski, cofundador, director editorial LOM, ex director de la Coalición para la Diversidad Cultural, también de editores independientes, fotógrafo, escritor, etc. O sea, también con una tremenda trayectoria en el ámbito de la cultura, la gestión y el desarrollo también de nuestra industria, ¿no? Por decirlo así, en lo que ha sido el fomento del libro, el fomento de la industria. Así que bienvenidos ambos y vamos a partir porque tenemos una horita para conversar un poco sobre este tema que nos convoca, que es la cultura, ¿no es verdad? La cultura en este proceso constituyente, porque al parecer hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes también, y partiría contigo, Nidia. ¿Cómo ves tú este proceso para el mundo de la cultura? Bueno, primero saludar a todas, a todes y a todos los que nos están viendo hoy día y verán más adelante. Decir que para mí es un tremendo gusto estar con Paulo Slachewski, contigo, Patricio. Son personas a las que admiro y quiero mucho y por tanto es mucho más grato todavía esta conversación. Primero decir que yo creo que es un momento muy histórico. Yo pensé a mis 60, que voy para los 61, que no iba a vivir esto que estoy viviendo, que está viviendo el pueblo chileno, porque era impensable antes del 10 de octubre que en Chile existiera de que el pueblo chileno pudiera ejercer su soberanía y debatir y elegir a las personas para constituir una convención constituyente y debatir para una nueva constitución política. Eso solo es posible en Chile producto del estallido social y de la gran masividad y fuerza que ha tenido el pueblo chileno para movilizarse, para reclamar un país mucho más igualitario, mucho menos desigual, más justo, más digno. Entonces yo creo que es maravilloso lo que estamos teniendo como oportunidad, como generaciones. Además creo que es maravilloso que por primera vez en el mundo va a haber una convención constituyente paritaria si es que escogemos la 100% elegida, porque la consulta no es paritaria. Pero además como país por primera vez vamos a tener escaños reservados para los pueblos originarios, que también me parece muy potente, porque es por primera vez en la historia de Chile que desde la negación de lo indígena pasamos a un momento constituyente para reconocernos en la diversidad profunda y tener la oportunidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios y a su cultura. Por tanto, creo que estamos viviendo como país un momento tremendamente expectante que puede marcar los próximos 50 años. Yo siento que es una tremenda oportunidad, tanto no lo puedo mirar desde el punto de vista de la gente que está dedicada a la cultura, pero además creo que desde el punto de vista cultural, la Constitución política también es un documento cultural. La Constitución política expresa un gran acuerdo social, político, cultural del país, de la sociedad chilena en este caso, y en la Constitución del 80 hay un concepto de cultura muy profundo. Es un concepto del individuo, de una cultura individualista, que solo reconoce el concepto de un Estado unitario, por tanto niega la diversidad étnica, territorial, social y cultural del país, y se aferra a una idea de los chilenos
como algo conectado profundamente con solo una nación, que es la nación chilena, y solo en la idea de la tradición, de un concepto que además se inventa muy mentirosamente desde hace muchos años, de la idea de lo campesino, lo rural, que está asociado básicamente al latifundio. Por tanto, creo, insisto, que de una cultura no democrática que está en la Constitución, de una democracia protegida, de una cultura profundamente autoritaria y machista que está en la Constitución política, de una cultura que comprende que los chilenos solo es, insisto, esta idea de nación chilena, ¿no? Eh, Desde esa concepción cultural, creo que podemos pasar a una constitución política que de verdad tenga una cultura profundamente democrática, que esté construida desde mi particular mirada de la perspectiva feminista y no machista, no la idea de beneficio de las mujeres, sino de la igualdad profunda, de la dignidad y derechos de las mujeres y de la diversidad de género que han sido negadas por muchos años, pero también una constitución política que ponga en el centro y reconozca la importancia de la cultura para cada una de las personas y cada una de las comunidades. Por tanto, yo insisto, termino ya, he hablado mucho, digo, este es un tiempo de enorme esperanza para mí. O sea, de verdad creo que estamos viviendo tiempos históricos y ojalá que lo entendamos así y no nos farriamos esta oportunidad. Eso. Bueno, y de enorme esperanza para todos, ¿no? Es verdad. Dice, hay claves muy importantes, creo que tocas ahí. Lo puedo hilar con tu visión, Paulo, también tú, que yo creo que es tan importante esto que habla Nidia de como de esta matriz machista y patriarcal, por decirlo de alguna manera, que estamos avanzando hacia una sociedad distinta y se debería expresar también en el ámbito constitucional. ¿Cómo lo ves tú desde la diversidad cultural, desde la multiculturalidad, este tema, este cambio que está viviendo el país como sociedad? Bueno, primero saludo a todos, todas y todos los que están viendo el programa y las gracias nuevamente, Patricio, por la invitación y el gusto compartir también con Nidia este espacio. Como decía Nidia, es claramente un momento de gran esperanza y un momento que, también lo mencionaba, que parte con el 18 de octubre. Es decir, al igual que en los 80, el cambio parte en la calle. Es decir, fueron las protestas, fueron la movilización social lo que gatilló el fin de la dictadura en Chile y que se inicie posteriormente la transición. Lamentablemente, en los 90, los actores que gatillaron eso quedaron en la vereda, quedaron al lado y no siguieron siendo los protagonistas de la transición y la postdictadura, digamos. Y la esperanza hoy día se basa en que no solamente los protagonistas que gatillaron el 18 de octubre, que se siguen movilizando, se detuvo sin duda en alguna medida por la pandemia, pero ahí está fuerte ese movimiento, no solamente gatillen este movimiento, sino sean los protagonistas de esta nueva fase que abrimos y sean los protagonistas del proceso constituyente en lo que viene después del plebiscito, en lo que viene a la elección. Y así que nuevamente, que la esperanza también está en que nuevos actores, nuevas generaciones, nuevas miradas, sean los constructores de esta nueva constitución. Y ahí algo importante, que no sean los mismos, digamos, que se repitan, que han estado en el Congreso, que se repitan en el espacio constituyente propiamente tal, o los constituyentes. Y ahí, y en ese sentido, felicitaciones por el nombre del programa, y ahí la cultura tiene un gran rol que jugar. Es decir, tanto porque el mundo de la cultura ha tenido una fuerte participación política y social en la historia de Chile, y uno lo ve claramente en los años 60, en los años 70, en los años de la resistencia contra la dictadura, en los momentos que vivimos hoy día, y en ese sentido son una voz en la diversidad de temas que cubre la construcción de una constitución, pero también porque hay que
incorporar a la cultura dentro de la Constitución de una manera muy diferente a cómo ha sido históricamente en Chile, y claramente muy diferente lo que es la Constitución que nos rige hoy día. Es decir, no, primero que no esté ausente, evidentemente, pero por sobre todo que no sea solamente un tema de acceso a la cultura, es decir, como un tema de consumo cultural, sino que sea un tema de participación cultural. Somos todos constructores culturales. Como decía Gramsci, somos todos intelectuales, y eso una constitución lo puede potenciar. Y eso se relaciona profundamente con el tema de la diversidad cultural. Igual que en una nueva constitución se establecen los derechos, se plantean los derechos fundamentales, se plantean los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, en una nueva constitución hay que considerar los derechos de la tierra, hay que considerar la biodiversidad, que hoy día está tan golpeada por esta lógica extractivista y por la lógica neoliberal que ha dominado estas últimas décadas. En la nueva constitución hay que considerar y poner en valor y establecer como derecho las expresiones culturales de nuestros pueblos, y en particular de los pueblos de este territorio, de los pueblos indígenas, de las diferentes expresiones culturales que se dan en la música, que se dan en el mundo de la escritura, que se dan en el mundo del audiovisual. Y eso es algo que es muy importante que esté muy presente en este espacio que vamos a construir para que podamos realmente tener un florecimiento cultural, es decir, un círculo virtuoso que rompa el quiebre cultural que se produjo durante la dictadura y que sin duda ha cambiado durante todos estos años, pero que no se generó un real destape, como pasó muchas veces cuando se salía de procesos dictatoriales en otras partes. Yo creo que este proceso, que es un proceso de debate de la ciudadanía que está pensando, que está participando, puede ayudar no solamente a construir un buen texto constitucional, sino a construir un país diferente, una forma diferente de relacionarnos los unos con los otros en el día a día, en el ser político, en el ser ciudadano, como sujetos, digamos. Nidia, ¿lo ves posible todo esto en una matriz tan dura que tenemos, tan neoliberal? Primero decir que coincido plenamente con Paulo, y yo por eso cuando se me invita a conversar sobre los temas de cultura y nueva constitución, no estoy pensando solo en el tema de los derechos culturales, ¿no? Porque como dice Pablo, uno tiene que comprender que hay conjunto de cómo mira finalmente el acuerdo del proyecto de país que se está expresando en muchas dimensiones de la vida de cada uno de nosotros y de nosotras y de la comunidad. Entonces creo que uno debiera aspirar a que a la nueva constitución política tenga declaraciones muy fundamentales. Por ejemplo, esto que también planteaba Pablo, lo hacías tú, el reconocimiento constitucional a la existencia y la valoración de los pueblos originarios y su cultura. Eso hace una diferencia enorme porque va a implicar también en la propia Constitución reconocer incluso algunos niveles de autonomía en el gobierno de esos pueblos originarios y sus territorios. Pero también, a mi juicio, debiera contemplar por primera vez en nuestra historia algo que ya han hecho otros países, que se reconozca no solo al castellano como una lengua oficial, sino también a las lenguas originarias, y la Constitución obligue a que el Estado y el sistema privado que tenga colegios privados propiamente tal, no que sean íntegramente pagados, tenga la obligación en esos lugares donde viven las comunidades indígenas a tener también la enseñanza en la lengua correspondiente, y que las autoridades también estén obligadas a conocer y usar, al menos mínimamente, esas lenguas. Insisto, eso ya ocurre en otros lugares del mundo y particularmente en América Latina. Lo segundo que creo que, conectado con lo que decía Paulo, y que ha sido él mismo, además, y mucha gente en nuestro país, jugó un rol muy importante para que Chile firmara la Convención por la Diversidad.
Es muy importante que la constitución de la nueva constitución reconozca el carácter multicultural o pluricultural de Chile, que es un contrapunto completo a la Constitución del 80, donde la Constitución del 80 es la idea de la homogeneidad cultural. Y ese es un gran problema, porque por definición la comunidad humana es diversa. Y hay una diversidad cultural que tiene que ver con los territorios, que tiene que ver con las etnias, con los géneros, con las edades, en fin, con muchas diversidades. Y eso es una riqueza y no un problema. Pero, como decía, desde mi particular punto de vista, es cultural cuando tú incorporas la dimensión de género en la Constitución y de las diversidades de identidades. Creo que a partir de eso uno puede ir caminando entonces los temas de derecho. Y como dice Pablo, no es solamente un tema del derecho al acceso equitativo a la producción cultural. También reconocer que todas las personas y las comunidades somos sujetos de derecho. Somos sujetos culturales, perdón. Somos creadores de cultura. No solo, una palabra que no me gusta a mí, consumir cultura, ¿no? Yo más bien pienso en que somos partes del proceso cultural de la humanidad en su historia, pero también en lo que está construyéndose en nuestro país, en nuestra época. De tal forma que creo que, insisto, hay que pensar de manera a lo mejor bien loca. Yo coincido con Pablo, lo vengo diciendo hace rato, me encanta escuchárselo a él también, que creo que en esta constitución política, al igual que en Ecuador, debiera establecerse el derecho de la naturaleza, o sea, el Estado decide reconocerle no solo a las personas, sino que a la naturaleza su derecho y a proteger a la naturaleza de la acción humana. Eso cambiaría completamente el enfoque de los modelos de desarrollo en Chile, puesto que también cambiaría completamente el enfoque de la evaluación de impacto ambiental. Y creo que hoy día, en un contexto de crisis del cambio climático, requerimos establecer una nueva relación con la naturaleza. Y por tanto, tienen que ser repensados los modelos de desarrollo. Pero también creo que es fundamental sacar un candado que tiene la Constitución Política del 80, permíteme explicarlo, Pablo y Patricio. La Constitución del 80 es la única en el mundo, que estableció en la Constitución un modelo de desarrollo económico y social para el país. Es una locura, porque estableció el modelo de desarrollo social capitalista neoliberal, con un Estado absolutamente subsidiario, donde lo relevante es el mercado y la acción del mundo privado. De tal forma que si Chile, incluso si de verdad le creyéramos a Lavín, yo no le creo, le digo al tiro, pero si de verdad Lavín ganara las elecciones, yo tampoco quiero que gane, pero supongamos que gana las elecciones Lavín, con esta Constitución de 80, y él quisiera de verdad llevar adelante en Chile un modelo de desarrollo económico, social, socialdemócrata, que es lo que ha dicho, yo no le creo, insisto, pero supongamos que fuera verdad. Él no podría hacer eso en Chile si la Constitución del 80 sigue rigiendo. O sea, el país no puede debatir democráticamente que quiere, por ejemplo, llevar adelante modelos de desarrollo que en otros países sí han resultado, particularmente los países nórdicos, donde manifiestan los mayores niveles de igualdad y de justicia y de equidad en todos los campos, incluyendo la equidad de género. Entonces creo que, insisto, la Constitución del 80 amarró al país a un modelo neoliberal y en eso estamos atrapados, viendo el mundo cultural y la creación artística y la producción cultural y artística. También las industrias culturales, en la idea de que solo el mercado es lo que manda y que al final la producción cultural es aquello que es rentable desde el punto de vista del consumo. Yo creo que eso, que tratamos un poquito de cambiar la lógica en la ley del Ministerio de las Culturas, lamentablemente requiere hacer un cambio mucho más alto y cambiarlo a nivel constitucional. Insisto, creo que si uno entiende que la cultura es una dimensión humana fundamental, de imaginar nuestra condición humana sin cultura, y que la cultura es un espacio de desarrollo, de despliegue humano,
también de efectivamente justicia en todos los sentidos más profundos y de justicia social también, pero donde uno construye humanidad, construye sentidos de pertenencia. Si entendemos eso, nosotros debiéramos, por ejemplo, tener una política pública cultural donde el propio Estado tiene un rol mucho más activo que simplemente entregar a través de fondos responsables. Entonces, en ese sentido, yo creo que es posible. Yo imagino que el mundo de la cultura, en su diversidad, ojalá pueda contribuir con contenidos de mucha propuesta y de reflexión a todas las que sean elegidas y elegidos constituyentes. Me imagino además, y aquí termino, que nosotros debiéramos propiciar un proceso constituyente como el que se vivió en Bolivia, donde una vez elegida la convención constituyente, hubo un proceso muy interesante, muy rico de conversación, de debate de los constituyentes y las constituyentes con la ciudadanía, con organizaciones, con dirigentes sindicales, dirigentes sociales, con intelectuales, mundo académico, en fin. Eso yo creo que uno debiera trabajar para que sea muy rico ese proceso en nuestro país y el mundo de la cultura también pueda contribuir activamente. Bueno, ha sido amplia tu exposición y yo creo que muy clara al mismo tiempo, porque me permito decir que es abarcadora desde el punto de vista que toma una diversidad de temas que tienen que converger finalmente, ¿no es verdad? Porque no funciona una cosa sin la otra, ¿no es cierto? Por un lado, me parece tan relevante lo que estás planteando, lo que planteó Paulo y lo que reafirmas tú, por ejemplo, con este tema del cambio climático, el tema del ecosistema social, cultural y biológico, digamos. Si no tenemos una mirada integradora, transversal, vamos a estar en estancos distintos. Ahora, Paulo, ¿cómo crees tú que está por decirlo así, entre comillas, el sector cultural, no voy a decir el mundo de la cultura, hay gente que habla del mundo de la cultura, creo que es una discusión amplia esa, pero si habláramos del sector, especialmente, ¿cómo lo ves tú que está, en qué condiciones para enfrentar este proceso? El sector, por ejemplo, tú estás en el mundo el mundo editorial, el mundo del libro, además, perdona, termino el tiro, además en este proceso en el que estamos en un contexto de pandemia enfrentando este proceso, ¿no? Que ya lo dijiste. Bueno, como decía Nidia, vivimos en una sociedad y un modelo donde se ha puesto el énfasis en la lógica comercial. Es decir, si uno retoma esta idea del sociólogo francés Pierre Bourdieu del campo cultural o el campo editorial, es decir, el espacio donde se da esta tensión entre el comercio y la cultura o el arte, y al final domina uno y otro lado. Hemos vivido en estas últimas décadas un fuerte dominio de la lógica comercial y el terreno cultural está marcado por una fuerte disputa. El movimiento de la edición independiente, del cual soy parte, es un movimiento que nace en resistencia a esa lógica de concentración en el mundo del libro, a esa lógica que considerar el libro como una simple mercancía y considerar la cultura como la industria del entretenimiento, digamos, y recuperar el sentido cultural, el sentido social, el sentido político del quehacer cultural y del libro en particular, el sentido liberador. Es decir, lo que decía Paulo Freire, que lo escribió en Chile, su libro fundamental, la lectura como una práctica liberadora. Y el mundo de la cultura, yo creo que particularmente en este periodo, en plena situación de COVID, ha ido reorganizándose porque enfrenta una doble crisis, una crisis, podríamos decir, estructural que lleva mucho tiempo, de estos enormes procesos de concentración que se dan cuando dominan las lógicas de mercado en el espacio cultural y elimina o marginaliza la producción propia, la que se acompaña en nuestros países por un fuerte colonialismo cultural.
es decir, donde se valora, y uno lo ve en los medios de comunicación, se valora esencialmente lo que viene del norte, en el cine, evidentemente la producción de Hollywood, en el libro, esencialmente la producción española, uno lo ve mismo hasta las compras públicas en Chile, es decir, esencialmente las bibliotecas escolares, en los libros de texto, dominan los grandes grupos de los libros de afuera, y cada vez se excluye más y se limita más lo propio. Entonces el sector de la cultura organizado, digamos, vive cotidianamente ese terreno en tensión. El mundo del cine, por ejemplo, tener tiempo de pantalla en los cines es casi una odisea. Más del 90% de los tiempos de pantalla de los cines están controlados por las películas de Hollywood. Y qué decir de cine de otros países de América Latina, de países de África, de otras partes del mundo, digamos. Entonces, en este momento particular, además por el COVID, se produce una doble crisis donde la cierta precariedad estructural se agudiza en una situación muy compleja, mismo que ha llevado a nuevas organizaciones del sector cultural, como la misma coordinadora intersectorial de la cultura en emergencia, es decir, plantearse frente a las políticas de este gobierno, que al final poco o nada ha hecho frente a la crisis que estamos viviendo, y tratar de impulsar un rol más fuerte del Estado. Desde el sector del libro, de editor independiente, hace mucho tiempo nuestra insistencia fue permanentemente tener una política nacional del libro de lectura, que se logró de manera efectiva, no solamente que exista, pero que se implemente participativamente durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora esta política termina y no se ve continuidad bajo este gobierno, no se ve voluntad política de construir una nueva política, y ese tipo de demandas, que son demandas concretas de que en el espacio de la cultura hay que recuperar lo público, hay que recuperar una acción pública mucho más fuerte, no puede dejarse bajo una lógica de mercado. El tema constitucional entra de pleno, y entra de una manera muy interesante, en el sentido que lo extraordinario, digamos, podríamos decir que todo lo que explota el 18 de octubre y que se viene gatillando hace mucho tiempo, es decir, no es algo que sale de la nada, sale de un malestar profundo de la ciudadanía, de los actores en los diferentes espacios, pone el centro nuevamente, al poner el tema de la Constitución, pone el centro de la mesa que lo público es lo fundamental. No pone el centro subir salarios o demandas específicas o particulares. Pone el centro, construyamos una nueva una nueva mesa en concreto que nos pueda, en la cual podamos compartir. Ya el informe del PNUD de muchos años atrás, nosotros los chilenos, un desafío cultural, planteaba que el gran desafío que teníamos como país era volver a construir sentidos de comunidad. Es decir, que vivíamos en una sociedad profundamente fragmentada, y por eso ponía de relieve que al final un cambio para Chile implicaba un tema cultural profundo. Y hoy día está esa posibilidad, yo creo que desde las organizaciones mismas que hay en los diversos sectores del mundo de la cultura, y de las organizaciones conjuntas, como esta coordinadora intersectorial, como la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, que reúnen a diferentes actores, se pueda lograr tener una participación más activa, una voz más activa en este proceso que estamos iniciando, y que esperamos que concluya en la construcción de un espacio común diferente. ¿De qué año es ese informe, más o menos? ¿Te acuerdas? Creo que era el 96. Creo que el 96 o 98. Isiras tiene muchos años. Pablo, yo creo que era por ahí por el 2001, pero yo me acuerdo que estaba de presidente el presidente Ricardo Lago, que fue un informe que nos impactó a todos, sí, lo recuerdo perfectamente. Sí. Fue bien impresionante ese informe, como ya en ese momento hace un diagnóstico, ¿no? Ya detecta mucho ese informe. Temas que tienen relación con la desigualdad, tiene relación con esto que estamos hablando. Nidia, es bien grande el desafío, porque te lo pregunto también
desde tu experiencia también política, te lo pregunto, esta pregunta, porque la expresividad que uno ve en el estallido es bastante impresionante en todos los ámbitos, ¿no? O sea, los colectivos artísticos, surgen las tesis, por ejemplo, ¿no? Surge este movimiento de las tesis, estas chicas que son de Valparaíso, que transforman, se convierten en un himno mundial, por otro lado. Hay una serie de expresiones artísticas, de colectivos territoriales, comunitarios en sí. Uno podría decir que este estallido tiene obviamente una cualidad transformadora que habla de una crisis cultural en sí. Entonces, también nosotros que hablamos un poco en el código de la cultura desde las instituciones también, abordar esto no va a ser fácil, porque ya, quizás esto es para para después, pero ya este ministerio ahora, por ejemplo, uno podría decir, está al debe en varias materias, ¿no? La relación como ministerio, pero la pregunta es cómo la matriz política se va a poder hacer cargo de un desafío cultural tan de fondo, tan arraigado en la sociedad. Mira, todos saben que fui ministra, tuve el privilegio de trabajar con la presidenta Bachelet. Entonces, quiero decir que primero, a diferencia de otras personas que tienen largos años también de militancia, igual que yo, a mí me parece maravilloso que haya ocurrido lo del 18, porque tengo súper claro que, por ejemplo, el gobierno de la presidenta, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet fue lo más radicalizado que podíamos en un contexto de una coalición como fue la nueva mayoría. Sin embargo, temas esenciales a mi juicio, por ejemplo, el tema de que la presidenta propuso al Parlamento reformar el tema de las aguas. ¿Se acuerdan que la Constitución del 80, las aguas antes eran obviamente un bien común, y la Constitución del 80 privatiza las aguas y por tanto establece el derecho de propiedad, aprovechamiento de agua? La Presidenta de la República manda al Congreso una reforma de aquello para establecer que el agua sea un bien común y su primera misión sea el consumano, y en segundo lugar sea la actividad agrícola y otras actividades, ¿no? Eso fue rechazado por la derecha en el Congreso y no había ni una posibilidad de alcanzar los quórum, porque los quórum que estableció la propia Constitución para la Constitución y para las leyes orgánicas son altísimos. Entonces, un tema central que tiene que ver con CIBE, una convivencia humana y un proyecto de desarrollo sustentable, en un momento además de crisis climática, como es el tema del agua, no pudo ser resuelto por la presidenta Bachelet ni por los parlamentarios que la acompañaban. Otro tema súper importante para que tú tengas una sociedad igualitaria es, por una parte, que tú tengas un rol del Estado obviamente muy central, una carga tributaria muy equitativa y que la gente que gana más pague más, pero la otra pata es que tú tengas capacidad negociadora de los trabajadores. ¿Ah? Entonces la presidenta también envió una reforma para otorgar la titularidad sindical a los sindicatos y no a los grupos negociadores, a cualquier grupo de personas que se reunían y los empleadores las utilizan para debilitar a los sindicatos. Y además la presidenta permitía en su reforma que se pudiera negociar de manera de varias empresas, interempresas. La derecha fue al Tribunal Constitucional y se declaró de inmediato que eso era inconstitucional. Entonces yo tengo súper claro para la presidencia del gobierno que en todos los temas más centrales no era posible avanzar aunque tú tengas un gobierno de mayoría, tengas mayorías en el Parlamento, tú no puedes avanzar. Por tanto, creo que al final la Constitución del 80 además le ha hecho mucho daño a la democracia, porque la sensación de la gente es que da lo mismo. Elijas a quien elija, no va a pasar nada. Y es cuestión de ver, permítanme decirlo, tengo mucho respeto por los parlamentarios y las parlamentarias del Frente Amplio,
Pero hoy día mucha gente también tiene la opinión que tiene respecto al resto de los sectores políticos en el Parlamento. O sea, hay un debilitamiento, insisto, porque la opción es un amarre absoluto. Pero a partir de ello, entonces, yo creo que viene este proceso que, como tú decía, Paulo, y también tú lo dices, también es profundamente cultural. Y esta sensación del informe del PNUD el año 2001, en que nadie confiaba en nadie y que uno sentía que tenía que rascársela por sus propias uñas, pasa en un proceso que fue profundo, este estallido donde la gente siente que ya no está solo, que no es culpa de él o de ella que le vaya mal, y se constituye en un sujeto colectivo. Empezamos a hablar de pueblo y hacía mucho tiempo que no hablábamos de pueblo. Y se desplegó una creatividad muy potente a nivel colectivo que estaba ya presente. Quiero decirlo, por ejemplo, cuando elaboramos la ley, el proyecto de ley del Ministerio de las Culturas, a mí me tocó tener muchas reuniones con agrupaciones vinculadas, por ejemplo, a las culturas locales, a las culturas comunitarias. Por eso es que, y a partir de esa conversación, de ese proceso, en la ley del Ministerio incorporamos de manera explícita las dimensiones culturales desde lo comunitario, desde lo local. Porque el tema de la cultura y del arte no es solo de un grupo pequeño de personas, un grupo que es supuestamente talentoso, de gente que está dedicada al arte o que está dedicada a la industria libro. Es un tema, insisto, mucho más masivo, es del conjunto de la comunidad, de la ciudadanía, y yo creo que tenemos la oportunidad también desde el sector cultural para una toma de conciencia mucho más profunda de la ciudadanía del pueblo chileno de lo importante que es la cultura. Yo en ese sentido aspiro, y aquí termino, aspiro a que trabajemos con mucha fuerza, con mucha generosidad, para que la cultura se ponga en el centro de la vida de cada ciudadano y de la comunidad, como lo fue a fines de los 60 y comienzos de los 70. Yo creo que tenemos que aspirar a que la cultura nuevamente sea el motor de un Chile mucho más democrático, mucho más justo, mucho más conectado, mucho más escuchándose mutuamente y con un proyecto colectivo que sea muy potente para el futuro. Y yo lo veo, insisto, desde la esperanza. Creo de verdad, a lo mejor me van a tratar de ingenua, pero de esto sin duda que va a surgir algo mejor de lo que había y sin duda va a surgir una constitución política infinitamente mejor que la del 80. Paulo, ¿cómo crees tú que se van a poder abrir estas trabas, ¿no? Tenemos una mirada esperanzadora, hay una energía que está empujando este proceso, pero también sabemos que está una cosa del cambio constitucional y cómo eso podemos romper, digamos, un poco con esta estructura, este modelo que también hace que la cultura también se vea entrabada en esta clave, porque hablamos de acceso, hablamos de democratización. Hoy día todo el mundo puede hablar de democratización de la cultura, pero cuando la cultura está democratizada por el mercado, hasta ahí nomás llegamos. Ahí se acaba la democratización de la cultura. Entonces, si bien tenemos como esta mirada esperanzadora, que coincidimos y que hay que hacer los cambios, estamos claros en eso, hay un tema económico, ¿no? Hay un tema de modelo de desarrollo que es fundamental. Ya lo hemos hablado, pero quiero insistir en eso porque me parece clave que los actores culturales no nos engañemos en ese tema, especialmente el mundo de la industria que tiene un desafío ahí. Sí, bueno, es un tema complejo porque, como dice, viví un momento esperanzador, pero también hay signos preocupantes. Si uno ve los Trump y los Bolsonaro, y cuánto personaje así está dominando en el mundo, y cuán fácilmente pueden decir cualquier cosa, y con un racismo, un fascismo, es decir, los posfascismos claramente que hoy día se multiplican,
y ganan por el voto. Entonces no es obvio cómo avanzan estos procesos y hacia dónde podemos ir. Y por eso es tan importante, y ahí comparto plenamente lo que dice Nidia, es ese tema de poner la cultura al centro, y lo que decía este informe del PNUD, nosotros los chilenos. Porque los desafíos que tenemos como país, la cultura es transversal a muchos de ellos. En el mundo del libro lo hemos planteado, insistiendo muchas veces, que el tema del libro de lectura es transversal a gran parte de los desafíos del país. Al tema de la educación, por ejemplo. Es decir, cuando se piensa resolver la calidad de la educación, ¿cómo poder enfrentar la calidad de la educación si no se mejoran los niveles de comprensión lectora, que se han mantenido de muy bajos en estudios que ha hecho la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en cortes de 10 años de diferencia, digamos, y se mantienen casi iguales los niveles de bajo de comprensión lectora o bajo de capacidad de operaciones matemáticas. El nivel, el tema del desarrollo del país. Si seguimos siendo un país exportador primario, y esencialmente de materias primas o productos agrícolas, difícilmente vamos a cambiar y vamos a poder mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía. Para romper eso, necesitamos una ciudadanía mucho más creativa. Nuevamente, la lectura, la cultura es fundamental. Es decir, la gente tiene que desarrollar capacidades críticas, capacidad de que la cabeza se mueva y la cabeza genere, cree. Y eso no es evidente si no hay un motor cultural fuerte. El tema de la democracia. Es decir, cuando estos mismos fenómenos de Trump, Bolsonaro, es porque las democracias están profundamente dañadas. Es decir, con el voto que se transformó en un acto casi de consumo. Es decir, campañas que tienen más dinero, que tienen más fuerza, tienen más dominio en los medios de comunicación, ganan las elecciones. Y ganan elecciones en nombre de, y al final sirven los intereses de los más ricos y llevan a situaciones de fragmentación social, de odio en la sociedad, brutales, como se ve en estos dos casos de Brasil y Estados Unidos hoy día. Ahí nuevamente la lectura, la cultura, son la posibilidad, son una condición necesaria, evidentemente no suficiente, de que la ciudadanía toda sea mucho más despierta y crítica y pueda tener su propia concepción de las cosas y pueda contribuir a una sociedad donde nos pongamos en la piel del otro, donde establezcamos un marco más justo y más igualitario de convivencia. Entonces, si no recuperamos el sentido cultural del quehacer político en el espacio social, es muy difícil que lo que estamos viviendo hoy día logre a mediano y largo plazo mantener ese signo esperanzador. Si pasa como en los 80 y nuevamente el movimiento social queda de lado y en unos pocos se toman las decisiones, en unos pocos que representan a los todos, en principio, entre comillas, digamos, al final se trata de manejar todo. Yo creo que es muy posible que a largo plazo terminemos con situaciones como la que vi en estos otros países que claramente dejaría la esperanza en un brutal pesimismo. Y yo creo que para lograr reforzar justamente esa esperanza y hacer efectivo y concreto eso que estamos viviendo, es fundamental recuperar el habla ciudadana, recuperar que como decía Nidia, justamente por ningún motivo encerrar estos temas de discusión entre una élite vinculada a la política, vinculada a la cultura, vinculada al mundo empresarial, sino que el habla rompa los cercos donde está instalada. Y para eso
Por ejemplo, hay que abordar el tema de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación hoy día es como la voz, como antes eran los partidos políticos, podríamos decir que son los que ponen los temas de discusión. Y el control de los medios de comunicación en pocas manos, el conservadurismo en los medios de comunicación dominantes, al final inciden en que se limita la expresión democrática, se limita el debate y se limita la posibilidad de que la voz de cada uno pueda ser escuchado por los otros. Yo creo, por ejemplo, temas como ese, como pensar los medios de comunicación, pensar cómo democratizar esos espacios para que todos tengan no solamente derecho a la información, sino también derecho a expresarse y a comunicar con los otros de manera más colectiva, más comunitaria, son temas fundamentales para ir poniendo pies más sólidos al proceso que estamos viviendo hoy día. ¿Cómo logramos políticamente, electoralmente, llevar esta convicción a una convención constituyente? El mismo mundo político que acá se cuestiona es el propietario de la representación en una convención. Pregunta Marcelo Varela. Lidia, ¿cómo nos va quedando poco tiempo, pero te quiero llevar a un tema más coyuntural? Ya que Pablo pone este tema también, temas tan centrales como los medios, etcétera, en esta democratización, ¿qué pasa con el Ministerio de las Culturas? ¿Qué pasa con las instituciones culturales que realmente se han invisibilizado tanto en esta pandemia? No solamente en la pandemia, sino que, bueno, desde el estallido en adelante, hay problemas con la puesta en marcha, ahora hay un problema leí por ahí con el Fondo de Escuelas Artísticas, que se lanzó la convocatoria y todavía no está regulado, el ministerio dice que se puede, tú escribiste una columna. ¿Qué está pasando con este ministerio? Que uno lo nota tan ausente. Esa es la verdad. Eso es lo que preocupa. Mira, primero quisiera conectarme con lo que dijo Paz respecto al medio de comunicación. Yo estoy convencida que es un tema muy de fondo para la democracia chilena. Creo que los medios de comunicación, particularmente las radios y la televisión, usan un espacio soberano que le pertenece a todos los habitantes y las habitantes de Chile, y este es un tema que debiera ser abordado en la Constitución política. Creo al mismo tiempo que es hora ya, y en ese sentido estoy también colaborando y contribuyendo y peleando por esos temas, tiene que haber una nueva ley de televisión nacional que establezca un gobierno corporativo claramente democrático, con participación especializada y diversa de la sociedad chilena, y por supuesto que tenga financiamiento del Estado. No es posible pensar una empresa pública de medios de comunicación como TVN que se financie con el mercado y que tenga un gobierno que responde a la lógica del binominal. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos desde un espacio en perspectiva, pero creo que el tema de comunicación es un tema que debe ser abordado en la Constitución política. También creo que, y me atrevo a decirlo, y perdonen los que no les guste, creo que el modelo del Consejo Nacional de Televisión también se agotó. Creo que un modelo que responde a la lógica binominal, no especializada, es una lógica política. Creo que también debiera ser abordado a nivel constitucional y luego legal. O sea, creo que lo que planteó Pablo es un tema de fondo si uno de verdad quiere que la democracia se exprese, que la diversidad y pluralidad exista y que el derecho a la información y a informar sea efectivo en la sociedad chilena. Respecto del tema que tú planteas, yo tengo una opinión, creo que fundada, muy crítica respecto a lo que ha sido el ejercicio del gobierno, del actual gobierno en el Ministerio de las Culturas. El Ministerio de la Cultura fue un sueño largamente anhelado por muchos y muchas.
Creo que es una ley muy excepcional junto con la ley que creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, porque le da enormes facultades al Ministerio para haber actuado ya en la situación del año pasado, pero particularmente en el contexto de la crisis sanitaria. He visto una ministra absolutamente invisibilizada, en silencio, sin actuación clara, y cuando uno ha tenido la oportunidad de ocupar esos cargos, sabe que efectivamente los ministros, limitaciones, cierto, pero son los ministros y ministras los que mueven las agendas de los ministerios. Quiero decir, por ejemplo, que en mi caso, por supuesto, por las instrucciones de la presidenta, Bienes Nacionales cumplió un rol muy destacado el periodo pasado en materia de protección del medio ambiente, tanto por la vía de creación de la red de parques de la Patagonia, como todo el proyecto que trabajó con energías limpias, pero también todo lo que se devolvió en materia de tierras indígenas. O sea, creo que los ministros pueden, dentro de ciertos límites, manejar una agenda proactiva. En materia de lo que ha ocurrido, hemos visto una ministra ausente, un ministerio que no ha estado a la altura, y además ha cometido graves errores. En el caso de la ley de artes escénicas, es una ley que se inició en nuestro gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, que trabajamos además con la plataforma de artes escénicas. Fue una ley, para ser bien honesta, el proyecto de ley fue preparado por la gente del mundo de la arte escénica, y lo que hicimos nosotros fue perfeccionarlo un poquito en diálogo con las organizaciones. Luego, esa ley, insisto, que fue de la propia comunidad de las artes escénicas, se promulga finalmente y entra en vigencia el año pasado. Tenían 6 meses para dictar el reglamento, no lo dictaron, recién ahora la semana pasada entraron con él a la Contraloría General de la República, pero aun cuando no había reglamento, igual a fines de agosto a los concursos de las artes escénicas de ese fondo, y esa convocatoria, yo lo digo fundadamente y como abogada, es completamente ilegal, porque la ley de la artes 21.175 obliga al Ministerio a dictar el reglamento, una vez que está tomado razón a publicarlo, una vez que está el reglamento, constituir el Consejo Nacional de Artes Escénicas, y luego es el Consejo Nacional de las Artes Escénicas la que decide cuántos recursos lo va a asignar de manera directa y cómo lo va a asignar, y cuántos recursos y para qué va a convocar a concurso. El Consejo además nombra a los evaluadores y nombra a los jurados. Nada de eso ocurrió y el Ministerio se atribuyó facultades que no tenía, afectando además al mundo de la arte escénica en un tiempo que lo requiere tanto. Y por otro lado, les comento que ayer, de manera oficial, por tanto un rumor, el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, el diputado Amaro Labra, leyó en la sesión oficial del día de ayer una carta firmada por distintos creadores y organizaciones culturales que se habían postulado a los fondos de la emergencia. Hace 2 meses, según ellos, fueron aprobados, les notificaron que habían ganado los proyectos, y sin embargo, hasta el día de ayer, por lo menos en que el diputado Amaro Labra leyó la carta, todavía no se habían firmado los convenios y menos aún habían recibido los recursos, insisto, recursos que se suponía que eran de emergencia. Entonces yo la verdad creo que tenemos un ministerio que no ha estado a la altura, un gobierno que no está comprometido ni ha empatizado con la situación dramática. Muchos artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura han estado en el país. Más bien yo sé que las iniciativas han sido de propia solidaridad de los creadores, y en eso evidentemente mis saludos, mis cariños. Yo creo que ha sido un momento muy difícil, pero a la vez ha implicado una actividad y una generosidad al mundo cultural con cero apoyo del gobierno. Esa es mi postura respecto de lo que está ocurriendo hoy día. Y lo lamento profundamente, porque la verdad que imaginaba que la autoridad, cualesquiera sea el signo político, iba a usar en el buen sentido la nueva identidad cultural para estar a la altura de los acontecimientos. Y esto pasa también cuando hay un consejo que no es resolutivo, Nina, ¿eh? Cuando hay un consejo de la cultura que no es resolutivo, que prácticamente pasa a ser casi un adorno, como ha dicho el mismo Manuel Antonio Garretón, lo ha dicho, estamos casi de adorno acá, porque finalmente no tenemos capacidad de resolver nada. Lo que pasa es que los ministerios
son entes ejecutivos del Poder Ejecutivo. En este caso excepcional tiene un consejo, pero permíteme decirlo con respeto, Manuel, yo no he visto ninguna declaración, ningún pronunciamiento del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio expresando esto, ni señalando esta preocupación, ni presionando a la ministra. O sea, yo he sido parte de consejo y cuando uno está en un consejo, uno presiona, incluso internamente, y cuando ya no puede internamente lo saca hacia afuera. Yo lamentablemente no he visto al Consejo Nacional de las Artes, las Culturas y el Patrimonio cumpliendo también el papel que deben cumplir de acuerdo a la ley, de lo que sería como obvio hacer en un momento como este. Bueno, estas son las cosas que hay que hablar, estas son las cosas que hay que poner sobre la palestra, porque las instituciones son parte también de este problema. Las instituciones también están deslegitimadas, como está deslegitimada también en parte la política. Y esto ha sido parte de la crisis, entonces este no es un tema menor, el tema que estás planteando tú, Nidia, de la forma clara como lo has expresado, yo coincido. Creo que hay un sistema cultural en crisis, cuando digo no solamente estoy hablando de los creadores y de los artistas, también creo que hay un sistema que es el sistema de la red estatal que también entra en una crisis y que se hace invisible en este sistema, que no logra conectar por muchos esfuerzos que se hagan, a pesar de los abultados presupuestos que tienen. Entonces yo creo que es un problema bastante serio que también se va a tener que discutir y se va a tener que poner sobre la mesa, porque estas son las cosas en una institucionalidad que es tan nueva que sencillamente no pueden seguir pasando. Dice por aquí, hay que empoderar a las personas con una férrea vocación de poder. Hay que darles esperanza y resolución para así transformar la realidad. Sin límites, Fernando Vélez. El mundo de la cultura tiene la obligación de cooperar activamente en un proceso constituyente, siendo un eslabón fundamental para el ecosistema social y el futuro a construir. Ahí hay una mirada esperanzadora, Pons Matizul. Esto es para largo, pero hemos llegado, tenemos el compromiso de 1 hora. Ojalá pudiéramos seguir conversando, lo vamos a tener que hacer en otra instancia. Les quiero agradecer que me hayan acompañado, quiero agradecer, bueno, Paulo un poco de la casa, porque LOM es parte de este esfuerzo independiente. Y Nidia, te quiero contar que esto es un regalo que te vamos a hacer. Mira, hay un libro que se llama La cultura del miedo. Son 2 capítulos. La cultura del miedo. Fantástico, qué bueno. Esta editorial LOM, Paulo. Muchas gracias. Marc Repon, que es un cientista político francés. Hay una traducción muy interesante. Esto es parte de la línea filosofía política de LOM. ¿Es así, Paulo? ¿No? Pasé mal el aviso. Sí, y el título de ese libro da cuenta de lo que queremos cambiar. Es decir, es justamente la cultura del miedo, una cultura de la fragmentación, de que no nos podemos encontrar con el otro, de que construimos el poder sobre el miedo de uno sobre otro y queremos construir justamente una sociedad, y como se plantea este desafío constitucional, una sociedad donde se recupere el sentido de comunidad y construyamos con los otros, digamos. Hay uno que tengo pendiente que se llama ¿Qué es el pueblo? Que también lo editaron ustedes. ¿Ah? Un chiquito verde, muy, bueno, muy interesante. Ah. Oye, yo aprovecho, primero agradezco mucho los libros, pero además aprovecho de decir que de verdad lo que ha hecho LOM Editores ha sido maravilloso todos estos años. Han publicado a muy diversos autores y autoras en muy diversos ámbitos. O sea, de verdad, yo por lo menos los vi cuando estaban empezando. Ha sido un esfuerzo gigantesco el que han hecho, con un prestigio, un nivel. Así que aprovecho solo felicitar a Paulo y a todo el equipo de LOM, que me da un tremendo aporte a nuestro país. Gracias. Yo les quiero dar las gracias, Paulo, Nidia, gracias a Narbona Wine, que es una viña boutique independiente del Valle de Quillota, que también nos acompaña, aquí los tengo acá atrás, y a Parodi Films, que hace posible la transmisión, la edición, José Miguel Parodi.
La próxima semana va a estar acá David Musa, Nivia, Paulo. David Musa de Sí, Teatro Comunitario, del Teatro Popular. del teatro, sí, el teatro comunitario. Y también vamos a hablar, entrar en esa Ellos dimensión. igual llevan... Así que bueno, hasta acá llegamos, me despido. Gracias a todos ¿Me los que nos han permite? escuchado. Nos seguimos viendo. Sí, dime, por favor. ¿Puedo solo un minuto decir, mira, por favor, el 25 de octubre no se queden en la casa, tienen que ir a votar. Va a ser súper seguro además votar, así que llamen a todos los amigos, amigas, a la abuelita, a las mamás, a las tías, todo el mundo, porque el 25 de octubre se juega un momento histórico para todos nosotros y para todos los que vendrán. Así que por favor no se vayan a quedar en la casa. Eso. Y muchas gracias por la invitación a este programa. Sí, yo me sumo a las Paulo, gracias, compartir. cierra tú, Paulo, por favor. No, me sumo a las gracias a Patricio, a Nivia, compartir este programa, a todo el equipo que hace el programa, y quiero cerrar recordando esas palabras de las trabajadoras en huelga en la industria del textil en Estados Unidos a principios del siglo XX, que decían, queremos pan, pero también rosas. Y si hace ya un siglo está muy claro que no es la vida, la dignidad, no se resuelve solamente con un tema económico, se resuelve con un tema donde están las rosas, donde está la cultura. Y yo espero que este proceso, que este mes tenemos que ir a votar y que claramente espero que arrase el apruebo y la convención y el tema constituyente, digamos, la Asamblea Constituyente, permita construir una sociedad y permita avanzar hacia una sociedad donde esté presente la cultura y una nueva dignidad para cada uno de los que viven en esta larga tierra. Gracias a ambos. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Chao.